Harald el Vikingo, también conocido como Harald Hardrada, fue un destacado líder vikingo que vivió en el siglo XI. Aunque no es tan conocido como otros líderes vikingos, como Ragnar Lodbrok o Erik el Rojo, Harald dejó una marca significativa en la historia vikinga y en la historia de Inglaterra. Veamos 10 aspectos destacados de su vida. Reclamación al trono de Noruega. La reclamación de Harald al trono de Noruega es un episodio fascinante en su vida que ilustra su ambición y astucia política en un contexto histórico tumultuoso. En la década de 1040, Noruega estaba sumida en una crisis sucesoria, tras la muerte del rey Magnus el Bueno. La lucha por el trono se convirtió en un conflicto complejo y sangriento, entre varias facciones. En este escenario, Harald emergió como un pretendiente al trono, pero su reclamación no se basaba únicamente en la herencia sanguínea. Aunque tenía un vínculo distante con la realeza noruega, su ascenso al poder se sustentó, en parte, en su capacidad para tejer alianzas estratégicas y movimientos políticos inteligentes. Harald había pasado varios años en el exilio y había ganado experiencia en el extranjero, lo que le proporcionó un conocimiento invaluable de las dinámicas políticas y militares de Europa. A su regreso a Noruega, se embarcó en una campaña para afirmar su derecho al trono y ganar el apoyo de diferentes grupos dentro del país. Esto implicó la negociación con nobles locales, la promesa de concesiones y alianzas estratégicas con líderes regionales. Su ambición de gobernar Noruega se reflejó en su voluntad de arriesgar su vida y liderar ejércitos en campañas militares. Finalmente, en 1046, Harald logró consolidar su control sobre el trono noruego, marcando un hito en su carrera. Este logro en su camino hacia el poder no solo le dio el título de rey, sino que también sentó las bases para su futuro como líder militar y político, destacado en la historia vikinga y europea. Experiencia militar. La experiencia militar fue un pilar fundamental en su vida, como líder vikingo. Desde sus primeros años, Harald se sumergió en el mundo de la guerra y la lucha, siguiendo la tradición vikinga de preparar a sus jóvenes para la batalla. A medida que crecía, su participación en numerosas incursiones vikingas en toda Europa le proporcionó una educación práctica en tácticas de combate, estrategia militar y liderazgo en el campo de batalla. Su experiencia en estas incursiones le permitió perfeccionar su conocimiento de las tácticas navales y terrestres, así como su comprensión de las fortificaciones y las estrategias defensivas utilizadas por las diferentes regiones que atacaba. Incursiones en Europa. Las incursiones de Harald en Europa fueron una parte fundamental de su carrera como líder vikingo. A lo largo de su vida, emprendió numerosas expediciones exitosas por toda Europa, saqueando ricas ciudades y territorios. Estas incursiones no solo le proporcionaron una considerable acumulación de riqueza, sino que también le permitieron ganar una reputación formidable como guerrero y estratega. El éxito en estas campañas militares atrajo a un creciente número de seguidores a su causa, ansiosos por compartir los botines y buscar el liderazgo de alguien tan experimentado y valiente. El saqueo y la conquista de tierras en Francia e Italia, entre otros lugares, no solo enriquecieron a Harald, sino que también cimentaron su legado como un líder vikingo, de renombre en toda Europa, cuya fama se extendió por los mares y las tierras que exploró. Estas incursiones exitosas y la riqueza acumulada marcaron el camino hacia sus ambiciones políticas y militares posteriores, incluido su intento de reclamar el trono de Noruega y su audaz plan para conquistar Inglaterra. Líder carismático. Su carisma trascendía las expectativas convencionales de un líder, lo que le permitía inspirar a sus seguidores de manera excepcional. La lealtad era un testimonio de su capacidad para generar confianza y admiración entre aquellos que lo seguían. Harald no solo compartía el botín de sus incursiones con sus hombres, sino que también los guiaba en la batalla con valentía y determinación, lo que forjaba un profundo sentido de camaradería y confianza mutua. Su habilidad para mantener unida a su fuerza militar, en situaciones peligrosas y desafiantes, demostró su liderazgo excepcional. Líder político. Harald Hardrada no solo era un feroz guerrero, sino que también se destacaba como un líder político hábil y eficiente durante su reinado en Noruega. Durante su tiempo como rey, implementó políticas que fomentaron el crecimiento económico y la estabilidad interna en Noruega, lo que impulsó el desarrollo del país. Además, mostró habilidad para forjar alianzas y mantener relaciones diplomáticas con otras naciones,
lo que ayudó a asegurar la posición de Noruega en el escenario internacional. Su capacidad para equilibrar la autoridad central con la autonomía local le ganó el apoyo de diversas facciones dentro de su reino. Esto no solo consolidó su liderazgo, sino que también contribuyó a la cohesión y la prosperidad del reino noruego durante su reinado. Alianza con Tostig Godwinson. La alianza de Harald con Tostig Godwinson es un ejemplo claro de su capacidad para tejer conexiones estratégicas y aprovechar aliados para alcanzar sus objetivos políticos y militares. Tostig, el hermano exiliado del rey Harold Godwinson de Inglaterra, buscó a Harald Hardrada como un aliado en su búsqueda de recuperar el trono inglés. La disposición de Harald Hardrada para unirse a esta empresa demuestra su astucia política y su comprensión de la importancia de formar alianzas clave. Esta colaboración estratégica llevó al ejército conjunto vikingo y anglosajón a una incursión en Inglaterra, un movimiento audaz que casi cambia el curso de la historia. Aunque esta alianza no tuvo éxito a largo plazo, ya que fueron derrotados en la batalla de Stamford Bridge, ilustra la habilidad de Harald para forjar relaciones estratégicas y su disposición para aprovechar oportunidades que podrían haber transformado el panorama político de la época si hubieran triunfado. Diversidad cultural. El reinado de Harald en Noruega marcó un periodo de notable diversidad cultural en el país escandinavo. Como líder, Harald tenía la habilidad de atraer y acomodar a personas de diferentes regiones y culturas en su corte y en su reino. Esto se debió en parte a su propia experiencia como vikingo, ya que había viajado y luchado en diversas partes de Europa, lo que lo hizo consciente de las riquezas culturales que ofrecía el mundo, más allá de las fronteras de Noruega. Durante su reinado, Noruega se convirtió en un crisol de culturas, con la llegada de comerciantes, guerreros y nobles de diferentes regiones del mundo vikingo y más allá. Esta diversidad contribuyó al enriquecimiento del país, en términos de conocimiento, comercio y desarrollo cultural. Se establecieron vínculos comerciales y culturales con otras naciones, lo que fomentó el intercambio de ideas y tecnologías. El pacto no cumplido con Guillermo I de Inglaterra. Durante su reinado, Harald estableció un intrigante pacto con Guillermo el Conquistador, quien más tarde se convertiría en Guillermo I de Inglaterra. Este acuerdo tenía la intención de reconocer la reclamación de Harald al trono de Inglaterra, lo que reflejaba su ambición de extender su dominio a esta tierra. Según los términos del pacto, Harald y Guillermo habrían dividido el reino entre ellos, lo que habría significado un cambio significativo en la política y la gobernabilidad de Inglaterra. Sin embargo, este acuerdo nunca se materializó completamente debido a la derrota de Harald Hardrada en la batalla de Stamford Bridge en 1066. La descendencia de Harald Hardrada. Estuvo casado con Elisif de Kiev, quien era la hija del gran príncipe Yaroslav I el Sabio de Kiev. Tuvieron al menos dos hijos juntos, Olaf y Magnus. Tras la muerte de Harald, en la batalla de Stamford Bridge en 1066, su legado y su influencia en Noruega se vieron reflejados en sus descendientes. Su hijo Olaf, conocido como Olaf III de Noruega, continuó su dinastía y se convirtió en rey de Noruega, después de la muerte de su padre. Olaf III gobernó brevemente y, aunque no tuvo un reinado tan destacado como el de su padre, su ascenso al trono fue un testimonio del linaje real de Harald. Sin embargo, la sucesión y el reino de Noruega experimentaron cambios significativos después de la muerte de Harald. A lo largo del tiempo, diferentes reyes y dinastías gobernaron el país, lo que llevó a un periodo de inestabilidad y cambios en la gobernabilidad de Noruega. Influencia duradera, un mito nórdico e influencia para la literatura. La influencia de Harald el Vikingo trasciende el tiempo y su muerte en Stamford Bridge, ya que sigue siendo una figura venerada en la historia vikinga y europea. Su legado perdura en la memoria colectiva, gracias a su audacia, valentía y ambición desenfrenada. Su influencia se extiende desde las sagas nórdicas y la literatura vikinga, hasta la cultura popular contemporánea, donde su figura se ha convertido en un icono de la época vikinga. Esta interacción entre la historia real y la mitología ha contribuido a mantener viva la memoria de Harald en la conciencia colectiva de los escandinavos. Sus hazañas y logros han sido inmortalizados a través de la narración épica de los poetas y escritores de la época, lo que ha contribuido significativamente a su legado cultural. Las sagas nórdicas, en particular, retratan sus aventuras, luchas y conquistas de manera vívida, convirtiéndolo en un personaje central en la rica tradición literaria escandinava. Estas obras literarias han perpetuado su imagen como un líder valiente y ambicioso,
y sus proezas continúan inspirando a generaciones posteriores. Harald el Vikingo dijo: «Solo mueres una vez, así que hazlo bien». Esta declaración refleja su valentía y determinación en el campo de batalla, donde enfrentó riesgos mortales con coraje y audacia.